Bien, pues una vez más estamos aquí. Bienvenidos a un programa, a un video más de nuestra serie de La Mirada al Pacífico. Quiero saludar a todos nuestros visitantes como siempre, con un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este video. También queremos, quiero saludar a nuestros compañeros que están detrás de cámaras, como siempre, Roberto, Edgar, Manuel, que están por allá, en fin, Uriel, nuestras becarias, Ana, a Brenda. Queremos pedirles también que pues compartan este video, que les den sus likes, se llama, ¿no? Para difundir este trabajo que hacemos nosotros por parte del museo, difundiendo la historia marítima del Pacífico mexicano y de Acapulco. Entonces, por cierto, hola, Alfonso. Buenos días. Una vez dicho esto, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema, más bien de un escritor connotado aquí en Acapulco, que tiene una obra sobre Acapulco, de que ya Alfonso se va a encargar de esto, de Francisco Tario. Pero es la parte 2. La parte 2, exactamente, porque ya hablamos en un programa anterior, que ya lo van a ver ustedes, que se lo dedicamos a ubicar a este escritor en el ambiente, digamos, en qué pasaba en Acapulco, en México, en la época de este escritor, o sea, darle un contexto a este personaje, ¿no? En los años 40 y 50. En los años 40 y 50, exactamente, aquí en Acapulco, bueno, y también en México, ¿no? Entonces esa parte ya la desarrollamos y ahora vamos a hablar específicamente de la obra de Tario y en particular de un libro que se publica en los años 50, 51, 53 creo. 51. 51 es. Que se llama Acapulco en el sueño, que es un libro con textos de él y fotografía de una fotógrafa muy connotada en México, Lola Álvarez Bravo. Ya hablamos de ella. Entonces, queremos traer este tema porque hablar no solo de la trayectoria de Tario, que es importante, por supuesto, es un autor poco difundido, por cierto, a pesar de que fue un hombre que estuvo en contacto, por ejemplo, con Octavio Paz, con personajes del arte y de la cultura de México de su época. Sin embargo, su literatura, su obra ha sido muy poco difundida, poco conocida. Es lo que se llama en estos ámbitos un autor de culto, ¿no? Un autor circunscrito a ciertos ámbitos y no a una difusión masiva como algunos otros autores, como podría ser, no sé, el mismo Carlos Fuentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata el programa de hoy. Y yo quiero cederle la palabra a Alfonso Abosa, que ya nosotros ya somos más conocidos que los nopales, para que nos hable de Francisco Tario. Una vez cuando iba viajando, encontré a dos señores que me dieron un ray y venían de un pueblito y decían que ellos eran más de campo que un tomillo. Sí, claro. Nada, es fantástico. Sí, cómo no. No, pero bueno. Pues ¿qué agregar algo más? Entonces, adelante. No, esta es una pequeña introducción, entonces te cedo la palabra para que desarrolles el tema. Sí, de hecho, bueno, el programa pasado lo que intentamos dar fue el contexto, ¿no? General y un poco particular sobre Francisco Tario, pero ese programa ya se terminó de editar. De hecho, se sube, cuando ustedes vean este programa, el anterior, la semana pasada, fue el número 1, ¿no? Así la parte 1. Por algunos temas ahí con la edición, me gustaría a mí, porque no quedó claro, primero resaltar que gran parte o mejor dicho, pues estos dos programas son gracias a un amigo, ¿no?, en común que tenemos varios, que se llama Mauricio, y su tesis es sobre Tario, ¿no? Él se tituló en la ENA con una tesis sobre Francisco Tario. Él trabaja de editor en una editorial, ¿no?, en Morelia, y pues es parte, ¿no?, de esta generación luego de fuga de cerebros o de intelectuales quizá que se va y no regresa. De una pregunta, Alfonso, me llama la atención un poquito de que dices que la tesis de Mauricio es sobre Tario. Sí. Para titularse en la ENA. Sí. Lo que no me entiendo muy bien es cómo una tesis sobre literatura en la Escuela Nacional de Antropología. Pero no es sobre no es sobre la obra en sí mismo, sino sobre el contexto a partir del cual se desarrolla
y el concepto de prestigio literario, ¿no? Lo que intenta resolver Mauricio es por qué en esta época no fue bien recibido, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Historiográfica. Correcto. Ahora, remontándonos un poco a eso, porque si no me va a regañar cuando vea este video. Sí, no lo conociera yo. Me faltó ser un poco más preciso con las fechas. Cosa curiosa, ¿no? Mira, Edgar, que Francisco Peláez Vega, Otario, nada más es rápido, ¿no? Porque eso lo vimos en el programa pasado. Nació el 9 de diciembre de 1911 en la Ciudad de México, en plena época revolucionaria. Pero ¿sabes quién nació el 9 de diciembre también? Nacho Vegas. Sí, Nacho Vegas nació el 9 de diciembre. Sí, y una amiga que Joyce, también que baila ballet, también nació el 9 de diciembre. Pero bueno, esa es una casualidad. La otra casualidad es que cuando él está creciendo, se va a Llanes, a Asturias. Y Llanes, ¿sabes de dónde está cerquita? De Gijón también y de Oviedo. Sí, está en el norte de España, y esa zona, como es muy, muy antigua, es tan antigua, pues que la Reconquista parte desde ahí hacia abajo. Claro. Sí, está envuelta en toda esta aura. Pues sí, aura de misterios, ¿no? De niebla, de frío. El norte de España, ¿no? Sí, ¿Es casi. el País Vasco? No, estaba pegado a Asturias. ¿No? Sí, el Principado de Asturias. Sí, es a un lado. Y pues más subiendo ya está Irlanda, ¿no? Pero la cuestión del Cantábrico sí tiene a envolver con un aura de misticismo, ¿no? A las personas que se recrean ahí. Sí. Entonces, Tario pasa, ¿no? Ya gran parte de su adolescencia y ya regresa para acá en los años 20, en el 35 que se casa con Carmen Farrell, que es su esposa, ¿no? Y en los 40 que anda en la casa de Etla, donde visitaba a Octavio Paz, y ya lo mencionamos. Y en los 50 por acá que andaba en Acapulco, ¿no? Ahora, aparte de ser administrador del Cine Río, también lo era del León Rojo. León Rojo. Sí. Entonces, andaba aquí cerca. De hecho, yo me quedé pensando que no es tan ajeno, ¿no? Tario en algún momento caminó por los mismos lugares que nosotros lo hacemos. Sí. Pero sí, era administrador del León Rojo, eso no lo había mencionado. Yo sabía eso. Sí. Y que cuando se va a España, ¿no? Del 57, sí es por amenazas, ¿no? Las turcuñuelas que tienen aquí. Eso, pues desde siempre, ¿no? La pequeña burguesía acapulqueña es bien conservadora y es nefasta, lo peor. Sí. Entonces, ya después de que fallece su esposa en el 67, pues él no vuelve a escribir hasta que publica su obra en el 68. Su última, ¿no? La de Una violeta de más. Sí. Pero bueno, no había mencionado muy bien las fechas porque luego se me va, ¿no? Pero estaba hablando más sobre el contexto. Ahora, lo que queremos hablar aquí, o en estos minutos del programa, es sobre la obra en sí misma. Ya hablamos que Tario no fue bien recibido en un momento de su época por todos los temas subversivos, ¿no? De los cuales trataba, aunque en realidad a mí no me parecen para nada subversivos porque desde la tragedia griega se han abordado todos esos temas, ¿no? La literatura siempre ronda alrededor de los temas que hablan sobre la condición humana, el amor, la muerte, el poder, el dinero, la amistad, la inmortalidad, la pobreza, ¿no? Desde el Gilgamesh. Claro. Sí. Entonces, no me parece... Bueno, quizás desde una perspectiva bastante pobre, pues sí eran temas, ¿no? Subversivos y todo esto. Pero en términos de literatura universal, no. Sí, perdón, sobre estos temas, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, los temas, el amor, la vida, la muerte, la vanidad, los fantasmas. Hasta sí. Aquiles, cuando baja al inframundo, habla con sus papás, pues sí, los fantasmas. Claro, todo esto, pues son temas que aparecen en la literatura universal, en todos lados, en todas las latitudes, por así decirlo. Aquí lo importante, lo novedoso no son los temas, sino cómo se tratan. Sí. Ese es el chiste, porque bueno, desde el amor, Romeo y Julieta. La mirada, ¿no? Claro. La mirada del autor. Romeo y Julieta de Shakespeare es una
versión sobre el amor y los celos, bueno, y las peleas de la familia de aquella época, etcétera, etcétera. Pero tenemos muchas otras novelas que hablan del amor y los personajes se enamoran. Entonces la cuestión no es el tema, sino cómo lo desarrolla, cómo lo trata, cómo se presenta. Ese es el asunto. De hecho, si ustedes quieren, bueno, leer la obra no completa de Tario, está esta edición del Fondo de Cultura Económicas, ahorita la ponemos, ¿no? Que sí se llama, ¿no? Obras completas de Francisco Tario. Son 2 tomos, el tomo 1 y el tomo 2, sí. Algo también que habría que resaltar es que Tario no fue un escritor complaciente, en el sentido de que pues él escribía porque a él le gustaba escribir. Nunca escribió exactamente para complacer a un público en específico. Claro. Sí, no es como un bestseller, ¿no? Que tiene que publicar. Stephen King, por ejemplo. Sí, yo nunca lo he leído, ¿no? Aunque las obras, bueno, la de eso, ¿no? La serie está muy buena, es genial. ¿Cuál? La serie, la de eso. Desde que yo era niño, bueno, al menos sí era tétrico. Pero está, bueno, al menos en el formato cinematográfico yo creo que está bien logrado. Sí, por ejemplo, tiene otra que, bueno, ahora ya pusimos a hablar de esto, sí. Pero tiene otra que se llama La Niebla. Ah, sí. Que también está bastante asusta. O sea, por lo menos yo sí me asusté. Y se muere, ¿no? El protagonista y creo que mata a su familia. Sí, porque no hay salida, pero resulta que ya se había acabado todo. O sea, el final es muy sorprendente en esa película. Bueno, pero bueno, un pequeño paréntesis. Entonces, las obras de Francisco Tario las pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Alejandro Toledo, que ha sido uno de los principales promotores, también tiene otra obra que se llama Universo Francisco Tario. Ahí también lo pueden encontrar. Están las tesis, ¿no? en la UNAM. Hay una también de Tario y la de Mauricio, que está en la ENA. Y hace poco este señor Mauricio Leiva, que fue secretario de Cultura de aquí, sí, claro, publicó también un libro sobre Tario, ¿no? Pero bueno, en general, bibliografía, yo creo que ahorita, a la fecha del día de hoy, hay suficiente como para conocer su obra. Y no solamente eso, sino para encontrarle un sentido y un valor. ¿Por qué? Porque Tario, al ser precursor de la literatura fantástica, como usted bien decía, por ejemplo, en Los Cuentos de la Noche, que es la primera, la de 1943, aparte de esos temas subversivos que ya hablamos, dice que es precursor de la literatura fantástica porque en su obra hay objetos inanimados y animales como protagonistas. Vale. Sí. Claro. Entonces, para aquel momento, o sea, novedoso, ¿no? De hecho, un día yo escuché a alguien, no sé, decir que quería hacer la historia o un cuento sobre la historia de una moneda, de cómo viajaban los pantalones, ¿no? Pero nada más se quedó pues así, ¿no? Pero me recuerda, ¿no? Me remitió mucho a los cuentos de Tario. Ahora, más adelante también tiene este de Tapioca Inn, Mansión para Fantasmas, y también son cuentos, pero en un estilo de detective, ¿no? Historias detectivescas. Sí, novela policíaca o cuentos policíacos, o no, más o menos. Sí, pues más cuestiones detectivescas. Yo creo que es más cercano a lo que hacía Edgar Allan Poe. ¿No se acuerda que Edgar Allan Poe se me escapa el nombre de este cuento, pero que andan buscando una carta o algo así y la manera más fácil de esconderla la tenían en el escritorio y todo el mundo andaba buscando en otro lado? Sí. Si quieres esconder algo, ponlo a la vista. Entonces, yo creo que es más, bueno, va más en ese sentido que como que una novela policíaca de muerte, pues así, sí. Aunque bueno, también aparece. Ahora, Tario también tiene esta otra obra que se llama Equinoccio, que son aforismos, como Cioran y Nietzsche. Sí, de hecho, si no han leído a Cioran, es fantástico, ¿no? Leerlo. El Mauricio, porque estaba leyendo una curiosidad así inmensa. Hay esta autora que se llama Esther Seligson. Esther Seligson, sí. Sí, fue amiga de Cioran y fue amiga de Tario. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Sí, se conoció a los dos. Entonces me parece
No, pues el mundo es muy pequeño, ¿no? Así es. Sí. Quiero abundar en esto. ¿Dario estudió literatura, hizo algún No. estudio de ese tipo universitario? No, ¿verdad? de hecho, pues lo que también se le critica, como nunca estuvo acorde a la academia, pues no iba a presentar sus obras, no iba a la Facultad de Filosofía y Letras a decir, no, yo soy el doctor, ¿no? Sí, trátame con respeto. Bueno, el doctor va antes, ¿no? que mi nombre. Pero Sí. eso no es extraño, tampoco Revueltas. José Revueltas tampoco estudió literatura, ¿no? Pues yo sí creo, incluso hay otro personaje que estudió, sí estudió, ¿no? Pero se hizo famoso en internet, Jesús G. Maestro. Es un maestro de allá de España, que estudió especialista en literatura española, y se hizo viral, ¿no? En internet porque luego es medio pesado, pero él siempre menciona que los escritores no necesitan ir a la universidad. Dice, lo que necesitan es sentarse a leer y escribir. Sí. Bueno. Como Ray Bradbury, ¿no? Ray Bradbury no tenía ni un quinto y es el más grande poeta de la ciencia ficción a la fecha al día de hoy que haya existido. Totalmente El mismísimo José Luis Borges le dio ese título y nadie se lo ha vuelto a quitar. Así es. Así es. Sí, hasta eso, y me parece fantástico, ¿no? Y él se formó en las bibliotecas públicas en Estados Unidos. Sí. Pero bueno, la cuestión ahí está en insistir, ¿no? Y Dario, independientemente que no tuviera esta formación, ¿no? Por así decirlo, era muy crítico y muy riguroso consigo mismo. De hecho, en muchas de sus obras se dice que luego no llegaban a publicarse porque él las desechaba, porque no le gustaban, ¿no? Como estaba. Sí. De hecho, esa del Jardín Secreto fue una obra póstuma que se publicó después de que él falleció, pero él había mandado a borrar, nada más que su hermano y su familia, no hay que guardarla, ¿sí? Pero él no la aprobó. No la aprobaba, digamos. Sí. Entonces, lo de Equinoccio, que son aforismos, ¿no? La puerta en el muro, también, que es esta cuestión de cuentos que son metáforas sobre la muerte, ¿sí? Luego de Yo de qué amores sabía, que es una novela que menciona sobre una mujer que quiere dejar a su familia por su amante, pero esa historia también ahí me llamó la atención porque Stephen Zweig tiene una novela parecida también. ¿Ah, sí? Sí, de una mujer que deja a su familia y se va con otro. También Thomas Mann en La montaña mágica plantea un poco, ¿no? Esas situaciones. Y también lo plantea el mismo Clint Eastwood en Los puentes de Madison. Ah, sí. Ahí aparece eso. Sí. Pero bueno, ella no se va, ¿no? Sí. Es muy famoso, es muy famosa, ¿no? Esa película y el libro también, pero... Yo no he leído el libro. Vi la película. Yo lo intenté leer, pero no lo... Yo la película la vi hasta 2 veces porque me fascinó, me encantó. Es un gran trabajo. Y sigue vivo Clint Eastwood, por ejemplo, ¿no? Tiene ya casi 96 Sí, años. Ya está, pero ahí sigue viejito y todo, y ahí anda caminando y protestando contra Trump y toda la cosa. ¿Protesta contra Trump, Clint Eastwood? Sí, igual que De Niro, Robert De Niro también. Pero bueno... No, pues sí, está fuerte, ¿no? Ya. Bueno, luego también en el 43 menciona este tema de aquí abajo sobre la crisis, ¿no? Del matrimonio, tema también que es subversivo porque pues no era común en aquel entonces como lo es ahora, los divorcios y ese tipo de situaciones. Es más, si mal no recuerdo, en esa época la iglesia no aceptaba el divorcio. Pues cuentan hasta en los pueblos, ¿no? Mucho estas historias. Así que no, mi tía para divorciarse le mandó una carta al Papa. Al Papa, sí. Y el Papa le contestó. Sí. Bueno, no sé si sea real o no, chance sí, ¿verdad? Alguien le contestó. Pero a mí me parece medio extraño que el Papa le vaya a contestar a alguien lejísimos de sí, hija, divórciate. A menos que sea un acto de propaganda. Ajá, sí, no sé, nunca me terminó como que me pareció historia ficticia. Y de sus obras de teatro, ¿no? Como Antesala al fin del mundo,
que es más lo que hacía él parecido al teatro del absurdo, como Beckett. Sí. De hecho, cosa curiosa, maestro Marcelo, en Irlanda hay un puente muy bonito que parece un arpa que se llama Beckett. Ah, no me digas. Pero nadie sabe por qué. No sabe por ¿Dónde qué. está eso? ¿En Dublín? Sí, en Dublín. Sí, sí. ¿Y no saben por qué se llama así sabían. ese puente? Sí, pues no, pues Curioso. al menos cuando yo preguntaba o así, no les hacía sentido. Pero yo creo que parece pues ya Dublín igual que Acapulco las calamidades del turismo, ¿no? En el sentido de que al igual que cuando es el Akamoto aquí, la gente viene nada más a desvivirse y todo lo demás no importa. Así es. No importa la casa de Oscar Wilde, no importa que ese puente se llame así, no importa James Joyce, ¿no? Su estatua, ¿quién es? ¿Quién sabe? Nadie sabe. ¿No? Entonces, pues todos esos temas se van dejando, ¿no? Un poco de lado. El mismo Museo Marítimo, ¿no? De allá también que decían que los dejaban. Sí. Sí. Pero bueno, en general, como se puede ver, es un escritor bastante denso, bastante rico, en el sentido de que se le puede comparar con otros grandes escritores que van desde Cioran, Samuel Beckett, ¿no? O Juan José Arreola, Claro. y no les pide nada, ¿no? Su obra realmente es única en el sentido, como usted bien menciona, ¿no? De la mirada, y en el sentido de innovar en un momento donde no se estaba haciendo. Sí. Ahora, y también una cosa también que hay que resaltar, porque no me gustaría que se olvidara, que también la riqueza de Tario radica en que escribió sobre diferentes géneros, no se quedó en uno. Ya. Sí, ¿no? Desde aforismos, ¿no? El cuento, teatro, novela, Poesía. sí, la prosa poética de Acapulco en el sueño. Claro. Entonces, realmente era un escritor completo, Sí. no se quedó en un solo género. Y pareciera que es poca cosa, pero no. No, realmente saltar de escribir prosa poética, un cuento, a novela, realmente, o a teatro, sí, ya es tener pues una mente muy sagaz y muy amplia. Y aparte un buen oficio de escritor, porque eso también se necesita, el dominio de ciertas técnicas que son intrínsecas de ciertas maneras de expresión, de expresarse en la literatura. Sí. Eso es importantísimo. Entonces, cabe resaltar que debería ser un orgullo para Acapulco haber contado con un escritor así, y sobre todo que un escritor de ese calibre disfrutara, ¿no? Y del puerto. Sí. Sí. Y lo resaltara. Le gustaba mucho a él, tengo entendido, ir a Caleta, ¿no? Bueno, es que en esa época las playas de Acapulco pues era Caleta y Caletilla principalmente. Sí. Entonces, ahora lo que me gustaría un poco más, independientemente de la obra en general, que los invitamos a leerla, las obras del Fondo de Cultura Económica y sus recursos por lo regular no son caros. Sí. Hay unos que sí, pero estos no. Me gustaría profundizar un poco más en la cuestión de Acapulco en el sueño. Bien. ¿No? Como bien sabemos, el auge o el boom, ¿no?, de Acapulco son los años 50. Así es. Sí. Desde que Miguel Alemán inauguró las luces en el 48, por ahí. Desde entonces, no hay que volverlo a decir, ¿no?, que Acapulco lleva los mismos años que Palestina pudriéndose. Sí, así es. Pero eso se da gracias a que existió toda una propaganda de Estado hacia el puerto. ¿A qué es a lo que me refiero? Todo el gobierno federal se volcó para publicitar Acapulco y para hacerlo ameno y atractivo a los extranjeros, tal como están haciendo ahorita con el Mundial, ¿no? En aquel momento la otra, ya lo mencionamos, la otra ciudad importante era La Habana. Ah, sí. Claro. Y La Habana y Acapulco compartían desfogue. Compartían un destino, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Acapulco en el sueño aparece dentro de esta metáfora, en el sentido de
pues que es parte de la propaganda que se utiliza para atraer, ¿no?, a los turistas. Aunque la pregunta también aquí es por qué Tario quiso participar, ¿no?, en todo eso, ¿no? Pero supongo que también el imán y la proyección que ejercía Acapulco para él era mucho más potente que cualquier, ¿no?, otra cosa. Vamos, ¿qué es lo que escribe ahí? ¿O qué es lo que escribe en Acapulco del Sueño? Intenta describir a través de la prosa poética cómo era la ciudad, ¿no? Y hay muy pocos ejercicios así, ¿no?, del puerto. Hoy en día quizá ya son un poco más comunes por escritores contemporáneos, ¿no?, igual de este siglo XXI, pero quizá en aquel momento no. Entonces, sí, pues que una otra obra que describe Acapulco durante el siglo XX, más allá de la de Garibay. La de Garibay, a eso iba, sí. Pero no es... y Garibay no es periodismo. Es crónica, ¿no? Sí, periodística. Sí. Más que nada. Sí, no hay otro... Yo tampoco recuerdo... En este momento no tengo presente un intento de esta naturaleza sobre la ciudad y el puerto de Acapulco. No lo creo. Creo que Tario es el último, o el único de repente. No estoy seguro. Habría que ver esto. Bueno, ahorita ya, bueno, a estas alturas, es que una vez, yo casi no suelo salir, ¿no?, aquí, en Acapulco, a estos eventos, ¿no?, la literatura y nada de eso. Pero una vez me invitaron y me regañaron, ¿no? Ah, caray. Sí, porque pues la gente mayor muchas veces se toman esa libertad de decirte, no, pues es que tú eres un burro por no estar haciendo eso. Porque una vez en un evento así que me habían invitado aquí, un señor, que es bien que me acuerdo de su nombre, pero no lo voy a decir, ¿no?, por integridad, me dice que qué autor contemporáneo de la ciudad estaba leyendo. Y yo le digo, no, pues no conozco ninguno. Me dice, no, pues deberías. Dice, ¿cómo no vas a conocer a nadie de la ciudad ahorita que está escribiendo? Le digo, pues es que la verdad no conozco a nadie. No. Pero bueno, en aquel momento yo acababa de regresar, ¿no?, al puerto en el 2020 y pues no ubicaba a nadie. Hoy sí en día puedo decir que otro autor que ha escrito sobre la ciudad es Giovanni de la Rosa, pero él ni siquiera pues es de Acapulco, no es de Oaxaca, aunque ha vivido aquí mucho tiempo. Sí, pero es contemporáneo. A ver si viene luego para acá. Sí. Sí, tiene crónica, ¿no?, y también prosa poética sobre el puerto y sobre la violencia y todo este tema. Bien. Sí, pero bueno, es reciente, ¿no? No es Tario, no está en los años 40, en los años 50. No. Sí. Y también hay que abonar que casi no... Pues el gobierno municipal o estatal no han insistido sobre él o su figura. No. Sí, pero bueno, ahora quisiera entrar de lleno exactamente tanto con los textos de Acapulco del Sueño como con la fotografía. ¿Cómo quiere comenzar con la foto, maestro Marcelo? Bueno, yo la idea que tengo sobre este asunto es presentar un pequeño análisis de tipo semiológico, semiótico de la fotografía. Entrando un poquito en materia, partiendo de la base de que la fotografía no es ingenua ni inocente. Normalmente a veces se piensa que la fotografía es una especie de reproducción automática fiel de la realidad y que así es porque así es como se ve, más bien dicho, porque así es la realidad. Eso no es cierto, porque siempre existe un encuadre, siempre quien toma la foto elige un encuadre, elige un tema, elige un objeto, lo que sea. Entonces, a partir de esa elección es que la fotografía no puede ser tomada como una especie de vitrina anodina, ¿verdad?, neutral de la realidad. No es así, sino que siempre hay una intencionalidad que se revela en el encuadre, en la composición, etcétera, en los elementos específicos del lenguaje fotográfico. Entonces, siguiendo esa idea, analizar un poco ciertos aspectos
de la fotografía de Lola Álvarez Bravo en el libro este de Acapulco en el sueño. ¿Por qué digo ciertos aspectos? Bueno, porque hay elementos que pues rebasarían un poco los propósitos de esta presentación. ¿A qué me refiero? A lo que era la fotografía de esa época en México. Es decir, la tradición icónica o iconográfica, mejor dicho, de México, pues no es una cuestión contemporánea y que empezó el día de ayer, no. Nosotros podemos rastrear la tradición iconográfica de México desde los códices, para empezar, que es una expresión que no todos los países latinoamericanos tienen. Entonces hay un gran segmento de la cultura nacional que se basa en la iconografía que viene de los cómics y que después se continúa, por ejemplo, los trabajos de José Guadalupe Posadas, ¿no? O bien, más contemporáneo, bueno, una de las revistas de historietas, de cómics, como se le llama, contemporáneos que yo, bueno, sigo durante hace muchos años, que es La Familia Burrón, que es un cómic que viene de los años 30, si mal no recuerdo, 35, 39, ahí empieza La Familia Burrón. Y es un fresco, o sea, es una presentación de la vida de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México, porque los personajes viven ahí cerca de Bellas Artes, ¿no? Del mero centro de la Ciudad de México. Entonces, repito, esta tradición iconográfica, pues no, insisto, no es de ayer y tiene particularidades que no vamos a examinar aquí. Por ejemplo, una de las particularidades es haber llegado en esos tiempos a un manejo del blanco y negro excepcional. Como decía un amigo hablando de Figueroa, del camarógrafo, Gabriel Figueroa. Ah, yo sabía que del otro Figueroa. No, ese no. No, que tiene tuvo una carrera inclusive en Hollywood, bueno, famosísimo, ¿no? El fotógrafo del Indio Fernández, por ejemplo, las películas del Indio Fernández. Entonces decía este amigo es que con Figueroa en la fotografía, en el cine mexicano, los blancos se hicieron más blancos y los negros se hicieron más negros, hablando de la riqueza que estos artistas de la lente, como diríamos, fotógrafos, camarógrafos, desarrollaron en su ámbito, que es el ámbito fotográfico de la fotografía en blanco y negro en aquella época todavía, porque el color comienza un poquito después. Entonces, siguiendo esa tónica, decíamos, entonces no vamos a abordar los aspectos técnicos, es decir, el uso del color, el uso de filtros, los encuadres, en fin, eso, por el momento, eso ya es otro tema. No, aquí nos vamos a dedicar a examinar un poquito los contenidos, es decir, cuál es el sentido, el significado de estas fotos, qué vemos nosotros, o qué nos quiere mostrar una foto de Lola Álvarez Bravo que aparece en el libro de Acapulco en el sueño. Entonces, sin más, no sé si continúo con esto. Sí, de hecho, maestro Marcelo, una de las personas que sale ahí es abuela de una amiga. ¿Ah, sí? Sí, de Majo, pero quién sabe si su abuela creo que ya falleció, pero su mamá me decía que tenía la historia completa. Le dije, pero a ver, de hecho mucha gente que queremos hacer el programa luego se complica pues porque no están aquí. Sí, no es fácil. O los tiempos. Sí. Pero hay lo valioso es que todavía hay mucha gente de este tiempo o de esa época que puede narrar la historia. Así es. Sí. Quedan poquitos, pero todavía hay gente valiosa. Esa y bueno, eso nos pasó con algo. Bueno, nos pasó con Vital Alzar, con este navegante español que vivía en Acapulco y que quisimos entrevistarlo porque un hombre que cruza en balsa 3 veces el Océano Pacífico, tiene muchas cosas que contar. Y desgraciadamente, cuando ya nos estábamos poniendo de acuerdo para hacer la entrevista y todo, pues falleció. Falleció aquí en Acapulco, él vivía aquí, vivía en la parte de Las Brisas. Entonces, tenemos que lidiar con esto y bueno, en la medida de lo posible tratamos de rescatar todo esto. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, esta fotografía que vamos a presentar, bueno, la que están viendo ustedes ahora, es una fotografía que nos presenta lo siguiente, es decir, ¿cómo la analizamos? Nosotros aquí tomamos ciertos elementos
que nos permite, una especie de cuadrícula que nos permite examinar o por lo menos dar una versión del contenido o del significado, no del contenido, más bien del significado de esta fotografía. Si nosotros examinamos la foto de izquierda a derecha, vamos a ver ahí que aparecen 4 personajes, 2 personajes femeninos que están sentados en un sillón, en una banca, ¿no? Se ve que es una casa en Acapulco, se alcanza a distinguir ciertas características arquitectónicas específicas de Acapulco. Por ejemplo, la barda que está hacia atrás, las plantas que aparecen al fondo. En fin, y esto es donde están sentados es una estructura de piedra y de cemento, no es un mueble de madera. Entonces, estos personajes son 4 personajes. Estas 2 mujeres que aparecen sentadas ahí y son mujeres anglosajonas, es decir, de piel blanca, ¿no? Que aparecen vestidas con ropa, digamos, podríamos hablar de ropa de diseño, si se puede hablar de esto. Para el Abierto Mexicano de Tenis. Sí. Muy bien, muy elegantes, ¿no? Y siguiendo eso aparece un hombre, un señor bastante pasadito de peso, que se inclina sobre un personaje femenino que está sentado, y tómese nota de que está sentado en el piso, que es un personaje femenino sentado en el piso, vestida no ya con la ropa de los otros 2 personajes, sino con un salón, es decir, con una especie de ¿cómo describir esto? Es decir, es un segmento de tela que se enrolla alrededor del cuerpo. Esto creo que viene de la India, los sari, los sarón de la India, y que está en una actitud atenta, escuchando lo que supuestamente le dice el personaje masculino que aparece ahí. Ahora bien, vamos viendo cómo están distribuidos estos personajes. En primer lugar, si lo vemos de arriba, hacemos una especie de eje de arriba y abajo. Vamos a ver que los personajes blancos se sitúan arriba, están sentados en el sillón, mientras que el personaje femenino, que aparece como ser un personaje local, está en el piso. Está sentado en el piso, es decir, no está al mismo nivel de los otros. Esto ya nos está indicando una idea, nos está dando una idea de la relación entre estos personajes, unos arriba y otros abajo. Los de arriba, que son personajes evidentemente extranjeros, ¿no? Y el que está abajo es un personaje con características, por así decirlo, locales. Entonces, esto ya nos está poniendo al tanto del sentido que podemos encontrar en esta lectura, en esta fotografía, por un lado. Ahora, por el otro lado, si examinamos bien la actitud del personaje masculino, bueno, pues no es una actitud neutral, no. Casi parece que está haciéndole un discurso o proposiciones un tanto sospechosas al personaje que está sentado abajo, a la mujer que está sentada en el piso, que lo escucha con una flor, una enorme, creo que es un hibisco que tiene en el cabello, y que lo está escuchando supuestamente atentamente. Entonces, aquí lo que podemos ver es una relación de subordinación entre los personajes de arriba y el personaje que está abajo. Esa relación de subordinación también está, desde nuestro punto de vista, o desde el punto de vista de esta lectura, tiene también características también racistas, porque todos los personajes que están arriba son blancos y el personaje que está en el piso no lo es, ¿no? Entonces, todas estas implicaciones podemos ver en esta sola foto. Ahora, de hecho, perdón, Marcelo, sí, adelante. Garibay en sus textos menciona cómo los extranjeros, y lo pone así literal, ¿no? Que los extranjeros, ¿no?, de ojo azul y piel güera esperaban irse con las morenitas de Acapulco. Por supuesto, sí. Por supuesto. Y al revés, los lancheros morenitos que se querían ir con las güeras de Acapulco. Eso también lo... Yo tuve una maestra de inglés, ¿no?, la Miss Susan, que ya falleció. Ella era de Austria y de hecho vivió la Segunda Guerra Mundial. Y nos cuenta que cuando era niña le tocó. Ella se quedó en Acapulco porque se enamoró de un lanchero. Bueno, sí. Bueno, sí. Robin Sidney. Entonces es cierto el verso que Edgar me dijo, ¿no? Que no hay amor más puro y sincero que el de un lanchero. Sí. Bien. Pero bueno, sí, bueno, era común. Sí. Pero eso no implica que no hubiera relaciones de poder.
No, yo recuerdo muy bien esto que mencionas, una expresión de esto, es que en los años 70 aparece, yo recuerdo haber leído en la prensa, yo no vivía en Acapulco, vivía en Chilpancingo, pero recuerdo haber leído en la prensa de un edicto, una orden, no sé cómo se diga eso, una disposición del Ayuntamiento de Acapulco, de que los comerciales, los anuncios de los negocios en las calles ya no fueran en inglés, sino en español, porque todo estaba en inglés. En la época, estamos hablando de la época de oro de Acapulco, ¿no? Y donde el puerto se construye única y exclusivamente para el gozo de los extranjeros. Así es. Al igual que en La Habana, ¿no? Así es, exacto. En las imágenes o en el texto de Tario y todo se ve como el puerto está a disposición de ellos y a la fecha de hoy sigue siendo así. Son los años del auge de Caleta y Caletilla, como las playas, ¿no? Las playas con más valoradas de Acapulco, porque el resto pues no había nada. O sea, lo que era la zona del Papagayo, eso era monte, no había absolutamente nada. Son los años que se construye también el Hotel Flamingos, porque ese hotel representa también toda una época. Hay que ir a ver el Hotel Flamingo, las fotos que están ahí. Y ese hotel es construido por actores de Hollywood. Aunque yo no soy fan, ¿no?, de esa época. Por mí que no hubiera existido. No, bueno, pero existió. Sí, o sea, no, pero yo no lo reivindico, porque incluso desde ahí lo único que se muestra es que nunca existió un proyecto para los acapulqueños. Ah, no, claro. ¿no? Y eso se refleja a la fecha al día de hoy. Podría parecer a tono de burla o sarcástico, pero yo qué le voy a decir a Mauricio que venga a hacer Acapulco si no... Acapulco no tiene nada que ofrecerle. Tenemos otro amigo, Raúl, que se fue a estudiar, ¿no? Ya casi va a ser doctor en física, ¿no? Como Sheldon, ya no me acuerdo exactamente en qué. ¿Qué va a ser, no, un doctor en física aquí? No, pues él se fue a la Sorbona, ¿no? A París. Entonces, realmente el descuido del puerto viene desde ese momento. Así es. Sí, ni no el descuido del puerto, el descuido para los acapulqueños, ¿no? Un acapulqueño en promedio tiene más en común con un indigente o con un homeless que con alguien que vive en las brisas. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Pero hay que decirlo porque la gente no se dice y todo el tiempo se asume que así es y no hay razones históricas. Sí. Y el texto de Tario, o al menos Acapulco en el sueño, realmente se ve. Sí. Sí. Entonces, bueno, a grandes rasgos esto es lo que yo quería presentar. Es decir, cómo podemos hacer una lectura, en este caso, de esta fotografía y a través o por medio de esa lectura desentrañar un poco cuál es el concepto que se tenía, en este caso de Lola Álvarez, respecto a la sociedad en Acapulco. Cómo funcionaba la sociedad, quiénes eran los actores de la sociedad acapulqueña en ese momento. Y esto aparece muy claro. Yo esto lo presenté, recuerdo muy bien, no hace mucho tiempo atrás, como... Esto fue poco antes de la pandemia, por cierto, con estudiantes de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y me llegó una gran sorpresa, bueno, una gran y grata sorpresa, porque la verdad es que mostraron un gran asombro al descubrir esto, al hablar yo de esto. Ellos se asombraron diciendo, pero ¿cómo es posible que haya pasado esto? Es decir, no, como que no le daban crédito a que hubiera existido esta concepción en torno a la sociedad acapulqueña en esos años, ¿no? Pero bueno, es una manera de entender las cosas. Es decir, por eso hablábamos de la literatura. Aquí no se trata de que los grandes temas de la literatura, repito, el amor, la vida, la muerte y todo esto, no es que se repita, no, lo que aparece es siempre una nueva manera de verlo. Entonces eso es lo que aparece. La mirada. Una nueva mirada, sí. Y nuevas preguntas, interrogantes que se hacen, en este caso, sobre una imagen. Además está decirles que técnicamente, bueno, la imagen es, pues, perfecta desde el punto de vista de los cánones del arte de la fotografía en ese momento. Los blancos, como diría mi amigo, los blancos más blancos y los negros más negros. Y eso abre, ¿por qué se dice esto? Porque eso abre la gama de grises se amplía.
En la medida que tienes un negro más firme, más negro, y un blanco más blanco, es decir, el espacio que hay entre ese negro y ese blanco se hace más amplio y se va rellenando con una gama de grises más rica, con mayores matices, tonalidades, etcétera, que le dan mayor contraste y mayor volumen a los objetos fotografiados o a los motivos fotografiados. Entonces, yo quería mencionar esto. Hay en este libro otros casos similares de esta, que podríamos interpretar de esta manera. No todas las fotos se pueden interpretar de esta manera, porque los temas son diferentes. Por ejemplo, hay fotos de la flora, ¿no? Aparecen... De hecho, perdón, maestro Marcelo, sí. Le quería mostrar un pequeño truco que hizo Lola Álvarez Bravo. Ahí va a aparecer una foto de Tario, ¿no? Que está arriba de un barco. Sí. Y al igual que se llama Lumière, el que hace lo del viaje a la luna, el cineasta francés. Sí. Si no me equivoco. Hizo una transposición, ¿cómo se llama? La foto primera de Tario, la original. Montaje. Hizo un montaje. Y en este barquito donde estaba encallado, puso nada más para que saliera como si estuviera en el Corsario. En el Corsario, sí, pero no es el Corsario. Sí, porque no es, pero es un pequeño dato. Sí. Ahorita lo van a apreciar muy bien. Sí. Ahorita lo van a ver. Pero lo hizo, fue un montaje, ¿no? Que hizo Lola Álvarez Bravo y casi no se nota. Sí, bueno, el montaje es lo que ahora conocemos como, los efectos especiales. En el viaje a la luna, precisamente que menciona Alfonso, Lumière, aparece la luna de repente y llega un cohete y le pega en el ojo. O sea, eso es un efecto especial. Hacían efectos especiales con hilos, con cosas, con figuras de cartón, etcétera. Sí. O sea, eso desde siempre. Hasta que, yo creo que los efectos especiales en el cine contemporáneo, no, desde siempre, ¿no? Por ejemplo, en las películas de ciencia ficción, los platillos voladores, que parecían un platillo con una taza puesta al revés. También aparece esta primera imagen de la costera iluminada hasta... claro. La Diana, ¿no? Sí, ahora esa es la otra parte, que importantísima la fotografía, el aspecto, la naturaleza testimonial que tiene la fotografía. Es decir, que debido a las fotos nosotros sabemos cómo fueron las cosas o cómo se hacían las cosas, etcétera. Entonces eso también es sumamente importante. Y hay fotos de esas, como decía, también hay fotos de la naturaleza, fotos sobre todo de la flora, ¿no? De árboles, de palmas. Hay una foto que se ve como de un mangle, en un manglar. Diferentes. Hay una foto de hojas, de esas hojas grandes, ¿no? Típica vegetación tropical, en fin. Entonces, como a lo que voy es que Lola Álvarez Bravo abarca diferentes temas en las fotos que se presentan en este libro y que son los temas socorridos por la fotografía. Ella no está inventando prácticamente nada, sino que la foto de la naturaleza, viene de la pintura, la naturaleza muertas en la pintura, ¿no? Desde antes, desde el Renacimiento. Eso es más un poco posterior. Pero los temas son constantes, lo mismo como en la literatura, la vida, la muerte. Entonces lo mismo en el caso de la naturaleza testimonial de la fotografía. Por ejemplo, también esta toma donde aparece el islote Tortuga, que es donde está actualmente el mágico mundo marino. Sí, donde está la casa presidencial de Manuel Ávila Camacho. Así es. Estaba fantástico, ¿no? Cómo se veía, completamente natural. Así es. Nada que ver con la ruina que es hoy. No, ahorita está abandonado eso, desafortunadamente. Bueno, pues entonces este pequeño análisis para no aburrir con esto, y entonces, no sé, creo que Alfonso vas a continuar con la obra literaria de Tario. No, pues en realidad quería centrarlo más, sobre todo, independientemente, porque mencioné casi todo ya. Quería enfocarme en lo de Acapulco en el sueño. Las obras completas están aquí, en los dos volúmenes del Fondo de Cultura Económica. Cualquiera puede acceder a ellos. Están las obras de Francisco Toledo, las tesis que se han escrito, pero es un autor que merece la pena siempre volver a él, sobre todo por la cercanía que tiene con Acapulco y que prácticamente es parte de la identidad de los acapulqueños. Sí, es correcto. Sí. Y pues nada.
¿Quiere agregar algo más? No, yo lo que quiero agregar es que esta obra, más bien las obras de los libros del Fondo de Cultura Económica, ya no va a ser necesario ir a la Ciudad de México para conseguirlo, porque las librerías Educal pasaron al Fondo de Cultura Económica. Y en Acapulco tenemos una de estas librerías allá en Costa Azul, en las instalaciones de la Secretaría de Cultura. Bueno, no sé si sigue ahí. Porque sí, fue lo que me enteré que iban a hacer ahora. Pero lo cierto es que ahora el Fondo de Cultura Económica va, mediante la red de Educal, de las librerías de Educal, va a presentar su obra editorial. Tenemos librerías de ese tipo, bueno, en la ciudad en Chilpancingo, en Taxco también. En fin, es una red amplia de librerías que yo creo que es una buena idea haberlas incorporadas al Fondo de Cultura Económica. Entonces, pues yo creo que por el momento vamos concluyendo este programa, agradeciendo la atención de todos ustedes, solicitándoles una vez más que den los likes, que nos etiqueten con sus familias, con sus amigos, y que nos ayuden a difundir todos estos tópicos, todos estos temas que son temas de todos, porque finalmente todos son temas que están relacionados con Acapulco. Y bueno, pues estamos en Acapulco y precisamente es una de las tareas de este museo es, mediante este trabajo de difusión, fortalecer la identidad de los habitantes de Acapulco, a la medida de nuestras posibilidades. Entonces, sin más, nos vamos despidiendo, nos despedimos de nuestros colaboradores, de Edgar, de Roberto, allá están por aquel lado, están Uriel, Manuel, y bueno, finalmente muchísimas gracias a todos. Alfonso, muchísimas gracias, y nos estaremos viendo en la próxima entrega aquí mismo con todos ustedes. Muchas gracias.